Pero también tenemos que en el 2013 se irá 1 de cada 3 pesos a entidades federativas. ¿Recuerdan ustedes que siempre se han exigido aquí, por ejemplo, en Ciudad Juárez, el que lo que se cobra en esos puentes internacionales, en el puente Santa Fe, en el puente Zaragoza y demás, todo eso que se va recaudando se quedará aquí en Ciudad Juárez, porque es mínima la cantidad que se queda aquí? Eran algunas de las propuestas de algunos candidatos aquí en Ciudad Juárez. Recordamos que uno de los candidatos en las pasadas elecciones a diputado federal, el maestro Otón Palma, él empezó su recorrido para esa larga campaña ahí precisamente en uno de los puentes internacionales, donde él decía que quería que se quedara aquí en Ciudad Juárez esta prestación de los puentes, para que Ciudad Juárez tuviera pues algo de qué sostenerse o agarrarse para mantener un recurso sólido aquí en Ciudad Juárez. Pero, es decir, los recursos distribuidos hacia los estados, 1 de cada 3 pesos que se gestarán en el 2013, irán hacia las entidades federativas para el siguiente año, y se contemplan 2.123.633 millones de pesos de la recaudación federal. Participa en concreto, es decir, estos recursos distribuidos hacia los estados. Pero el presidente de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, fíjese usted, el señor Tirso de la Gala, explica que los estados de la República recibirán 29.66% entre los participantes y las aportaciones además que están haciendo, pero el presupuesto del siguiente año contempla una participación de 4.560 millones de pesos para el otorgamiento de subsidios para combatir la inseguridad pública en los municipios. Pero las delegaciones como el Distrito Federal o las entidades que tengan a su cargo esa función y la ejerzan en coordinación con las alcaldías. Pero fíjese usted que ellos comentan que los recursos son para fortalecer el desempeño de sus funciones en materia de seguridad pública, y además, pues, ellos dicen salvaguardar los derechos e integridad de los habitantes y preservar la libertad o el orden de la paz pública. Esto nos ha informado la Secretaría de Hacienda. Además, el proyecto de 2.571 millones de pesos para el otorgamiento de todos estos subsidios a entidades federativas que cuenten con un programa de materia de equipamiento y reorganización de estructura de mando policial, y para el fortalecimiento de sus instituciones y de seguridad, que por supuesto debe tener cada estado. Pero hay 2.500 millones de pesos para el otorgamiento de apoyos en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito, que se ha venido dando últimamente. Ayer Hacienda publicó en el Diario Oficial de la Federación el presupuesto de egresos de la Federación para este 2013, en el cual contempla un gasto neto total de 3.956.661 millones, nada más. Las entidades, ustedes saben, federativas tendrán 513 millones de aportaciones y 535.115 millones de participaciones, según lo que han estado planeando. Pero hay 9.233 millones de pesos para los municipios para programar todo esto de la infraestructura y de asistencia social que se debe dar en cada estado. Y los gobiernos locales tendrán 8.616 de fondo metropolitano y 5.000 para el fondo de pavimentación. Y recordarán que aquí en nuestra ciudad esto de la pavimentación lo dirige la descentralizada SUMA, para poder pavimentar, y se da por parte de un subsidio. Claro está que los que planean pavimentar alguna de sus calles, pues tiene un costo que ellos mismos irán aportando, pero una parte la subsidia el municipio y el gobierno. Estos espacios deportivos, el alumbrado, la infraestructura educativa, además que los municipios y la democratización que se debe dar. Y además estos tendrán 6.500 de fondo regional y 2.904 de programas regionales, además de 300
para el Fondo de Apoyo para el Desarrollo que tanto se ha platicado, el desarrollo sustentable en materia de infraestructura, carretera, hidráulica y turística. Existen 5.911 de erogaciones que se deben dar, y en los recursos que gastarán los estados en el 2013 también hay 500,000 del Fondo para la accesibilidad en el transporte público para las personas con discapacidad, y 355 millones de pesos de un programa para la fiscalización del gasto federalizado, que es de 8.780 millones para proyectos de desarrollo regional. Recordarán ustedes que últimamente todo lo que tenga que ver con las personas con discapacidad ha sido un tema de relevancia dentro de los gobiernos, y de estas propuestas que tanto han sustentado en sus campañas y llegan al gobierno y pues las ponen en práctica. Este es el caso del transporte público, que tanto hace falta en las diferentes ciudades para que estas personas con discapacidad logren llegar a los diferentes lugares, quizá a su lugar de trabajo, o quizá al médico, o quizá a esos centros de recreación que tienen muchos. Yo recuerdo que Monterrey fue uno de los primeros pioneros en la situación para personas con discapacidad, y con estas asociaciones como Unidos en la ciudad de Monterrey, y ya pues después vino el CRIT y demás, pero vamos viendo cómo el gobierno está integrando esta parte tan esencial a las personas con discapacidad, y lo vemos en este plan de desarrollo, y además en este plan del fondo que se llevará en el 2013.